Se la quitaron. Y le quitaron las glándulas. Ok. Celina, personas con cáncer que conozcas. Yo hace casi 3 años tuve cáncer de mama. Ok. ¿Cómo te fue? Bien. Ok. ¿Ya está en revisión? Perfecto. Muy bien. Pues ahora vamos a aprender cómo lograr que todos estos tips que vayamos a ver, por favor, díganselos a sus familiares, a sus amigos. No se molesten por tratar de apuntar todo. Todo lo que vamos a ver aquí es material que les puedo enviar para que no se desgasten. Sí, porque yo les voy a decir cuál se apunten, pero todos se los puedo mandar para que no se desgasten. correcto. ¿Sale? Sí, Porque esto está... o atiendo o escribo. Sí, no te preocupes, no te preocupes por apuntar todo. Celina, así que va a haber cosas de aquí que vas a tener que aplicar. ¿Conste? Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Lavín y hoy vamos a ver una conferencia que se titula Los 7 pasos de la restauración celular, ¿correcto? ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Aprender métodos 100% naturales, ¿correcto? Para prevenir, revertir o aliviar el cáncer. El día de hoy nuestro tema es el cáncer, ¿correcto? Nuestra página web, que apenas ahorita está en proceso, todavía no está lista, es tucelulasmadre.info, y en Facebook todavía tampoco está listo, pero ya pronto lo vamos a tener. Ya les vamos a poder mandar todo el material, ustedes lo van a poder checar, etcétera, etcétera. Como les decía, mi nombre es Alejandro Lavín, soy terapeuta holístico y doy distintos tipos de terapias alternativas. Llevo años estudiando los temas de salud, especialmente los temas de cáncer. Quiero hacer un paréntesis para dar agradecimientos a todas las personas en las cuales baso mi investigación. Varios de ellos son maestros personales míos, maestros que me han dado clases, me han dado diplomados, y otros que no han tenido el gusto de conocer personalmente, pero de los cuales, bueno, pues estudié mucho tiempo sus estudios, sus libros, publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta es una investigación de mucho tiempo, de muchos autores, y bueno, pues más que nada recopilamos de manera simple al público común para que nos entienda más o menos cómo podemos aliviar el cáncer, ¿correcto? Pero empecemos a hablar de estadísticas, empecemos a hablar de cómo se ha comportado el cáncer en México y en el mundo. Tenemos que para el 2008 hubo 7.6 millones de muertes por cáncer, el 13% de los decesos mundiales en ese año. Es la principal causa de muerte. A partir del 2008 se le considera la principal causa de muerte en el mundo. Hay más de 130,000 mexicanos diagnosticados con cáncer cada año. Eso nos habla de que son 65 habitantes por cada 100,000 aquí en México. Aunque hay más de 100 tipos de cánceres, los más letales son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama. Ojo, todos los cánceres son curables, ¿correcto? No hay ningún cáncer que sea incurable. Por supuesto, siempre es mejor detectarlos a tiempo, pero aún cuando haya casos o personas que ya se les fue el tiempo, o que ya hay metástasis en varios lados, o que ya un doctorcito por ahí les dijo, ay, ¿qué crees, chamaco? Te vas a morir. Ojo, todo cáncer es curable, ¿correcto? El 30% de los casos de cáncer se deben a malnutrición e hipoxia celular directa. Es decir, realmente todos los casos de cáncer es porque la célula está desnutrida o no respira bien, pero el 30% es directo, ¿correcto? ¿Cuáles son los factores de cáncer? Tener un índice de masa corporal elevado, es decir, si andamos en sobrepeso, tener muy poca acualimentación, es decir, comer muy pocos alimentos que contengan altas cantidades de agua, y estar intoxicados a nivel celular. La persona que no hace ejercicio, sus células defecan y la popó de las células se mantiene alrededor, ahí disuelta en la linfa. ¿Por qué? Porque la persona no hace ejercicio y eso genera cáncer. El 25% de los cánceres letales son debido a virus. El típico de la hepatitis, el virus del papiloma humano y otros cuantos más. El 25% de los cánceres letales son respuestas directas al tabaquismo, lo cual nos habla de poca tolerancia al estrés o de poca inteligencia emocional por parte de los usuarios. Aquí vemos que
Todos los casos de cáncer tienen ciertos factores en común. De entrada, daño celular. Lo primero que va a tener una persona con cáncer es un daño celular terrible. Después, hábitos contraproducentes. De hecho, esos hábitos son los que friegan a la célula. ¿Y por qué tenemos hábitos contraproducentes? Pues porque no conocemos cómo funciona el cuerpo. Todos estos factores hacen que para el 2030 esperemos 12 millones anuales de muertes por cáncer, ¿correcto? Tengo aquí las estadísticas de las principales causas de muerte en Querétaro del año pasado, del 2012, y vamos a ver que casi todos son enfermedades crónico-degenerativas, y las enfermedades crónico-degenerativas, igual que el cáncer, se caracterizan por daño celular. Veamos. Diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa, a veces se clasifica como metabólica, a veces como autoinmune, pero lo cierto es que también responde a daño celular. Enfermedades del corazón, por supuesto que es daño celular, cirrosis, daño celular, enfermedad cerebrovascular, aquí a veces son congénitas, genéticas, pero también intervienen problemas de daño celular, especialmente con el mercurio y el aluminio, que son ciertos metales que siempre se encuentran en pacientes con estas enfermedades. Enfermedades respiratorias agudas, es decir, un bichito que se nos mete al pulmón, nos da una tos perruna desgraciada y nos morimos. EPOC, el famoso EPOC. EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el nombre que le dan los doctores a no sabemos qué chingados te pasa en el pulmón, pero te pasa. Ese es el nombre del doctor para el EPOC. Enfermedades de hipertensión, accidentes, riñón, homicidios, suicidios, etcétera, etcétera. Y aquí empezamos a ver los cánceres: tumor maligno en mama, tumor maligno en próstata, tráquea, linfoma, son cánceres en el sistema linfático. Total, si hacemos una cuenta de cuántas personas se murieron aquí en el estado el año pasado, tenemos un total de 403 personas por cáncer. Son 403 muertes que se pudieron haber evitado si esas personas hubieran sabido conocer su cuerpo, ¿correcto? Pero a veces la cura es la muerte no es mala. También tenemos que quitarnos ese programa de que ay, hay que escapar de la muerte. No, claro que no, a veces la cura real es la muerte. Pero siempre y cuando se puede evitar, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces tenemos que los cánceres más desgraciados son próstata, mama, cáncer cervicouterino, pulmón y estómago. Si se fijan, son los lugares en donde más somatizamos los problemas psicológicos. Cáncer de mama tiene que ver con problemas psicoemocionales no resueltos con la familia, papá, mamá, hijos o pareja. Próstata, problemas de la sexualidad. Cáncer cervicouterino, igual, problemas de la sexualidad, nada más que en el caso de mujeres, en el caso de hombres. Pulmón, problemas de comunicación, ¿correcto? Problemas psicológicos no resueltos de comunicación. Y estómago, problemas no resueltos de estrés y de ansiedad, ¿correcto? No saber digerir las cosas que nos pasan. Entonces tenemos que, además del daño celular, lo que levanta el cáncer son problemas psicológicos no resueltos, y eso lo sabemos gracias al doctor Hammer y la nueva medicina germánica. Entonces, ¿por qué las enfermedades van en aumento? Por daño celular, que viene de hábitos contraproducentes, que vienen de que no sabemos cómo funciona el cuerpo. ¿Y por qué ocurre todo esto? Número uno, el conocimiento popular, lo que sabe la gente, ¿correcto? Si te das cuenta y preguntas por ahí en la calle, la gente te va a decir un montón de tonterías que según son de salud. Ay, que tómate esto, que tómate el otro, que come de esto y que come el otro. Tradiciones arraigadas. La dieta del mexicano es una dieta metabólicamente destructiva. Ah, pero son bien bonitas nuestras tradiciones. Mentiras de la publicidad. Lala, Nestlé, son compañías que están destruyendo al ser humano, ¿correcto? Y son las compañías que más están ganando a nivel mundial. Entonces, para entender cómo podemos trascender la enfermedad, primero tenemos que entender qué es la salud. Y la salud es el estado completo de bienestar. Punto. Eso es la salud. Estado completo de bienestar. Tenemos que entonces ese bienestar
No nada más se refiere al cuerpo. Tenemos aquí las 7 áreas de la vida del ser humano. El área vital, tu cuerpo, tu área sexual, tu área financiera, cómo administras tus recursos, tu tiempo, tu dinero, tu área emocional, tu área social, tu área vocacional y tu área espiritual. Tenemos que la primera área es la salud, es el cuerpo, es la base de la felicidad. Si uno está enfermo aquí, a fuerza vas a tener problemas con tu pareja. Porque estás enfermo todo el día y estás cansado y no puedes responderle a tu pareja de que vamos para acá, vamos para allá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pues va a haber problemas, lo quieras o no. Adelante, buenas noches. Diana, ¿cómo estás? Si estamos mal en la salud, obviamente se va a reflejar en el aspecto financiero, ¿verdad? Si no tienes salud para ir a trabajar, ¿quién te va a pagar? Nadie. Si no tenemos salud, cualquier cosa te genera hipersensibilidad. Lloras de todo, tienes problemas con todo, etcétera, etcétera. Hola, buenas noches, adelante, por favor. Buenas noches. Si tenemos problemas en el cuerpo, vamos a tener problemas a nivel social, ¿verdad? Porque díganme, ¿quién en este mundo aguanta a una persona que se autocomisera a sí misma por el tiempo? El que está enfermo le da por sentirse la víctima, ¿verdad? El que está enfermo le da por sentirse el pobrecito. Y díganme, ¿quién aguanta a esa gente? Ni cuando son la persona que más amamos y la tenemos en casa. Ahí es cuando de veras el amor se tienta, ahí es cuando se pone a prueba el amor. Cuando estamos enfermos, ¿a poco te dan ganas de cumplir tu misión? ¿A poco te dan ganas de realmente marcar una diferencia con tu vocación? Claro que no. Y cuando estás enfermos, normalmente es cuando más culpas a Dios de las cosas. Entonces tenemos que, si estás mal en tu cuerpo, si no te sientes bien, todas las áreas de tu vida comienzan a derrumbarse, lo quieras o no. ¿Correcto? No por nada la salud es la segunda industria más grande a nivel mundial. ¿Correcto? Llega la pregunta importante. ¿Cómo sería tu vida si estuvieras sano? Es la pregunta que yo le hago a todos mis pacientes cuando llegan al consultorio. ¿Cómo sería tu vida si estuvieras sano? Aquí radica el núcleo de sanarse a sí mismo. Aquí radica el núcleo de la sanación natural. Entender a nivel psicológico por qué estamos enfermos. Siempre que le hago esa pregunta a la gente, me dicen exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Todos me dicen, ay, si yo estuviera sano, ahora sí ya haría ejercicio. Ahora sí ya me iría a correr. Si yo estuviera sano, ahora sí voy al gimnasio. Estuve 20 años diciendo que hoy sí, y que este enero sí, la chingada, y ahora sí iría al gimnasio si yo estuviera sano. ¿Vean? Hay mucha gente que dice, yo iría al gimnasio o haría ejercicio si estuviera joven. La verdad es que para hacer ejercicio no hay nada. Todos dicen lo mismo. Si estuviera sano pasaría más tiempo con mis amigos. Ahora sí le hablaría a mi familia. ¿Vean? Ahora sí valoraría la compañía de los seres que quiero. Si yo estuviera sano, pasaría más tiempo con mi familia. Ya me cansé de estar en el hospital. Ya me cansé de estar enfermo. Ahora sí me encantaría estar con mi familia. Pero es cuando ya tenemos la soga al cuello, cuando empezamos a pensar de esta manera, cuando empezamos a decir, ok, sí, me gustaría estar con mi pareja. Sí, me gustaría ir a los lugares que nunca he ido. Sí, si yo estuviera sano. La verdad es que por eso estamos enfermos, por no valorar la salud cuando estamos sanos. Por eso llega la enfermedad. Pero eso lo vamos a ver ahorita en psicosomática. Entonces, ¿para qué nos enfermamos? Una de las principales razones es para que aprendamos a valorar la salud. Por eso la gente se enferma. Por eso su subconsciente les genera una enfermedad, ¿correcto? Entonces, vamos a lo que te truje, Chencha. ¿Cómo podemos recuperar la salud que ya perdimos? Hoy vamos a ver reestructuración celular en cáncer, recordemos. Pero lo que vamos a ver hoy aplica también para muchas otras enfermedades. Cuestiones de artritis, cuestiones de inflamación, cuestiones digestivas. Especialmente para cáncer, pero las soluciones naturales que hoy vamos a ver prácticamente aplican para todo problema de salud. ¿En qué se basa todo esto? Se basa en la restauración celular.
Hoy vamos a ver formas naturales de restaurar el ambiente celular interno para poder sanar desde adentro hacia afuera. Todos los seres humanos tenemos una fuerza que se llama homeostasis. La homeostasis significa homeo, lo mismo, stasis, estado. La homeostasis es el estado del equilibrio. Todos los seres humanos en nuestro cuerpo tenemos fuerzas que nos obligan a regresar a nuestro equilibrio, ¿correcto? Cuando, por ejemplo, estamos enfermos de una bacteria, vamos a hablar de la Helicobacter pylori, que genera muchos problemas de tubo digestivo. Si nuestro cuerpo detecta la Helicobacter pylori, va a mandar células inmunológicas a encerrar a esa bacteria y luego a comérsela. El problema es que las toxinas de esa bacteria se quedan en la sangre. ¿Y qué pasa luego? Mi cuerpo va a generarme calentura para que a partir de esa calentura yo empiece a sudar como loco y por el sudor salgan los cadáveres o las toxinas de la Helicobacter pylori. ¿Por qué mi cuerpo mandó células inmunológicas a esa bacteria? ¿Por qué mi cuerpo generó fiebre? Eso es la homeostasis. La homeostasis es el doctor que todos tenemos dentro. Entonces la verdadera sanación es activar la homeostasis, es despertar al doctor que todos tenemos dentro. Ahí es cuando comenzamos a sanar. Entonces, ¿quién es el mejor doctor? Tú. Escuchen bien esto, esta es ley de vida. Todo aquel que te diga que te va a curar está mintiendo. Aléjate de toda persona que te diga que te va a curar, porque no es cierto. Nadie en este mundo te puede curar. Nadie. Ni el mejor doctor de Houston, ni el mejor brujo bailador del Amazonas, ni un santero. Nadie te va a curar, ni el mejor terapeuta. Nadie te va a curar. Lo único que van a hacer el brujo, el terapeuta, el doctor, el curandero o el padrecito, lo único que ellos van a hacer a través de sus métodos, que pueden ser distintos, pero todo método es válido, lo único que van a hacer es despertar a tu doctor. Y tu doctor es el que te va a sanar, el doctor que está dentro de tu cuerpo, la homeostasis. Así que es mentira que alguien te cure. Quien se ha curado toda tu vida ha sido tú. Y hoy vamos a aprender a cómo despertar la homeostasis, a cómo curarnos desde adentro hacia afuera, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos quita la salud? Lo que nos quita la salud son lo que yo llamo los bloqueos de la homeostasis, es decir, lo que impide que tu doctor trabaje. Y los bloqueos de la homeostasis se dividen en tres: los bloqueos del alma, los bloqueos de la mente y los bloqueos del cuerpo. Los bloqueos del alma te predisponen a la enfermedad, es decir, te preparan para que te enfermes. Ojo, una secuencia de bloqueo de la homeostasis en el alma no a fuerza te va a enfermar, simplemente te va a dejar predispuesto a enfermarte de ciertas cosas, ¿correcto? Lo que realmente determina si te enfermas o no es la mente. El alma te predispone, pero quien dispone es la mente. Y ya que la mente dispone, la enfermedad se manifiesta en el cuerpo. Así que el alma predispone, la mente dispone y el cuerpo manifiesta. Esta es la secuencia de bloqueos de la homeostasis. Veamos, por ejemplo, una predisposición en el alma. ¿Cuál podría ser? Solo existen dos tipos. La primera es la genética. ¿Por qué hablamos de genética y de alma? Alma es, digamos, el punto original de tu ser, ¿correcto? Y tu genética es tu alma. En la genética tenemos dos tipos: la herencia, es decir, la carga de ADN de tus papás, una predisposición a la diabetes, una predisposición al cáncer, una predisposición a las alergias, puede ser herencia de tus padres, o los genotipos. ¿Qué son los genotipos?
Resulta ser que hace como unos 30, 40 años, los doctores forenses, esos que destazan a la gente cuando la gente se muere para descubrir de qué se murió, estos doctores se dieron cuenta de que toda la gente que se moría y que llegaba a las charolas coincidía en 6 patrones. Es decir, cuando Diosito estaba haciendo a los humanos, le dio hueva y nada más hizo 6 moldes. Todos los 7.345 millones de personas que vemos ahorita en el planeta correspondemos a uno de estos 6 moldes primordiales. Cada uno de estos 6 moldes tiene un tipo de huellas dactilares, un tipo de longitudes óseas, es decir, unos son más largos de aquí que de acá, otros más de aquí que de acá, etcétera, etcétera, un tipo de sangre, un tipo de hígado, un tipo de flora intestinal y un tipo de personalidad. Tenemos que hay 6 genotipos. Los forenses decidieron ponerles los nombres de las antiguas profesiones cuando estábamos en el Paleolítico. Cuando éramos ahí cavernícolas, solamente había 6 roles: los cazadores, los recolectores, que eran los que juntaban frutitas, leña, etcétera, etcétera, los maestros, que eran quienes educaban a los nuevos críos, los exploradores, los que iban a buscar nuevas tierras, los guerreros, los que defendían de la tribu de otras tribus, y los nómadas, los que acababan los recursos naturales de la zona y se iban a otro lado. Los cazadores y los exploradores son inflamatorios, es decir, se encabronan de todo y su cuerpo se inflama. Los recolectores y los guerreros son metabólicos, es decir, todo les engorda. Y los maestros y los nómadas son receptores, es decir, todo se lo guardan. Entonces, estos de todo se enojan, estos de todo engordan y estos todos se guardan. Vamos a ver, por ejemplo, los cazadores es el típico genotipo alérgico. Estos son tendientes a artritis reumatoide, asma, alergias, problemas en las articulaciones, y cuando son hombres son muy predispuestos al cáncer de próstata, ¿correcto? También son muy deprimidos. Los recolectores, por ejemplo, estos son muy tendientes a la diabetes y al sobrepeso. También son deprimidos y cuando son mujeres tienen muchos problemas de cáncer cervicouterino, problemas de miomas, problemas de quistes en los ovarios, etcétera, etcétera. Los maestros son de los que siempre se enferman de oído, especialmente de niños. Son un montón enfermos de vías respiratorias y de tubo digestivo, pero son crónicos, es decir, enfermedades que les duran toda la vida. Normalmente se infectan de bacterias y normalmente se infectan de cáncer de mama cuando son mujeres. Los exploradores, estos son los típicos niños que tienen dislexia, autismo o a veces ataques epilépticos. Tienen problemas de hígado, se infectan fácilmente con hongos y a veces tienen problemas en sangre. También, cuando son mujeres, están predispuestas al cáncer de mama, especialmente si son exploradoras zurdas. Todo esto es una predisposición genética del alma. Recordemos que no a fuerza la persona se va a enfermar de esto, pero puede ser muy probable. Los guerreros también engordan, también de diabetes, tienen problemas de tubo digestivo, gastritis, colitis, etcétera, etcétera, situaciones hormonales, y estos normalmente se mueren del corazón. Y los nómadas, a estos se enferman de muchos virus y de parásitos y se enferman de problemas neuromusculares, problemas que les hacen perder el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Estos son los genotipos, estas son las predisposiciones genéticas de tu alma. ¿De qué depende que seas de un genotipo o de otro? De los pensamientos de la mamá durante la gestación. Si tu mamá, por ejemplo, cuando está embarazada de ti, está pensando en ¿cómo le voy a dar de comer al chamaco? Ay, pobrecito, no me va a alcanzar, ¿qué va a pasar? El niño va a generar un genotipo recolector. ¿Por qué recolector? Porque si su mamá le está enviando pensamientos que se reciben en el feto a través de señales químicas, si la mamá está pensando ¿cómo le voy a hacer? O no va a ser suficiente para darle, ¿para qué van a hacer preparar el niño? Para recolectar. Y los recolectores recolectan todo. Son los que se les sacaban el perfume y guardan el botecito. Compran unos zapatos y guardan la
Es más, hasta el pinche celofán. Se comen una lechuga y guardan las calorías de la lechuga, es decir, hasta los pepinos que se engordan. Los recolectores recolectan todo, porque mamá les dijo cuando ellos estaban en el útero, su mamá les dijo, no va a ser suficiente. Entonces los genotipos dependen de los pensamientos de la mamá. Tenemos otro tipo de predisposición del alma, que se le llama la psicogenealogía. En la psicogenealogía tenemos la psicogenealogía visible, que son los hábitos, las creencias. Tengo muchos pacientes diabéticos que me dicen, ay, es que yo soy diabético porque mi mamá me heredó la diabetes. No, te heredó la dieta que tragas, por eso te dio diabetes, por lo que comes. Y tu mamá también te heredó esa maña de perderle lo dulce a la vida, de sentirte amargado de cualquier cosa. Eso es lo que te heredó tu mamá, no los genes. Los genes son solamente un muy pequeño factor. Importa mucho más esto que los genes. Tenemos también la psicogenealogía oculta, descubierta en gran parte por la doctora Anne-Anselm Schutzenberger, que es una judía alemana, y también por el psicoterapeuta Alejandro Jodorowsky. ¿Qué es la psicogenealogía? La psicogenealogía son todos aquellos eventos de familia que no se resolvieron y que pasan a través de la genética a otras generaciones. Por ejemplo, el tío alcohólico secreto. Cuando en una familia se esconde al tío que chupa, es decir, cuando, ay, sí, no hables mucho del tío porque ahí está, no digas nada. Cuando vayamos a la fiesta, mejor no lo inviten porque se va a empedar y ya sabemos todos cómo es, etcétera, etcétera, etcétera. Y nace un nuevo niño en la familia y a ese niño le niegan el tío. Es muy probable que ese niño se vuelva alcohólico. ¿Por qué? Porque si hay algún asunto pendiente en la familia que no está saliendo a la luz, va a salir a la luz por algún lugar. ¿Por dónde? Por el chamaco. ¿Qué les parece el caso? Este es un caso simbólico de la psicogenealogía, muy icónico. Le llaman el caso de las pesadillas de Michelle. Era una niña que de los 3 hasta los 15, 18 años, todos los 26 de abril empezaba con problemas de asma que le duraban 2, 3 semanas. De repente se quitaba y al año siguiente, el mismo día, volvían a aparecer. Y así, hasta que un año, Michelle era sobrina de la doctora Anne Schutzenberger. Por eso empezó a investigar la psicogenealogía. Esta doctora se dio cuenta que el 26 de abril de 1915, el tío abuelo de Michelle había muerto en la Primera Guerra Mundial. Y ese día fue el primer día que se liberó el famosísimo gas sarín, en donde mataron un montón de soldados con ese gas. Y el tío de ella se murió asfixiado por el gas. Y como ese problema no se superó a nivel familiar, esta niña exactamente el día del deceso del abuelo siempre venía con problemas de asfixia, justo como se murió el abuelo. Y estas cuestiones de psicogenealogías son muy, muy interesantes. Hay un libro de la doctora Schutzenberger que se llama Ay, mis abuelos, en donde te explica cómo las pendejadas que hicieron tus abuelitos todavía las sigues repitiendo tú en tu vida, ¿correcto? ¿Dónde se transporta esa información? En la genética. Y esto es científico, no estoy hablando ni de metafísica, ni de cosas acá fumadas, ¿ok? Hechos infelices, traumatizantes y vergonzosos, duelos no resueltos, resentimientos, sufrimientos y pesares, que fueron enterrados y olvidados, pero permanecen latentes y activos, resurgen manifestándose en las siguientes generaciones, esperando ser reconocidos, liberados y resueltos para poder descansar en paz. Cuando, por ejemplo, hay un asesinato en la familia, normalmente 1 o 2 generaciones abajo hay un esquizofrénico. Y lo que el esquizofrénico escucha en su cabeza no son ilusiones, son las voces del asesinado y del asesino. Y esto es psicogenealogía. Y esto se transmite a través de la genética. Tenemos la determinación. ¿Qué es lo que realmente determina que te enfermes o no te enfermes?
número uno, tu mente. Y número dos, tu ambiente. En el ambiente tenemos dos tipos. El ambiente interno, que son tus células, y tu ambiente externo. ¿Cuál es tu ambiente externo? El clima, que puede ser la humedad o la temperatura. Hay personas que se aligeran o se incrementan sus síntomas con humedad o temperatura. Y también está la contaminación. Tenemos de tres tipos. Contaminación electromagnética, por ejemplo, dormir con cierta orientación en la cama. Cuando por tu casa pasa una vena de agua de más de 200 litros de volumen, es decir, que más o menos sea algo así, que esté corriendo agua, esas personas se enferman. Cuando tu cama está en un punto estrella de líneas Hartmann, que son los puntos de flujo del campo magnético que se extienden sobre la Tierra, normalmente donde las hormigas hacen sus hormigueros también son puntos estrella. Si tú duermes sobre un punto estrella, también eso te va a enfermar. La contaminación orgánica, bueno, pues todos los pesticidas de la comida, la contaminación del ambiente, del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y la contaminación vibratoria. ¿Qué es la contaminación vibratoria? Cuando la gente te tiene envidia, cuando la gente te tira mala onda, el mal de ojo, es decir, el mal de ojo viene de una mirada lasciva, así, malvada, que alguien te hace, existe. Y eso te contamina a nivel vibratorio, los pensamientos de los demás. Y estoy hablando de ciencia. Esta ciencia se llama radiónica, la ciencia de las vibraciones a distancia. No estoy hablando de cosas irreales, ¿correcto? Aquí en contaminación vibratoria también cuenta la santería, la brujería. Todas esas cosas existen. Aunque queramos cerrar los ojos y decir, ay no, eso no es cierto, eso son cuentos y lo que queramos, existe. ¿Correcto? Existe. Ahora, ¿cómo se va a manifestar en el cuerpo? Ya una predisposición en tu alma, que sí se llegó a dar, ya sea por tu mente o por tu ambiente. ¿Cómo se manifiesta? En dos partes. En tu biología, que es tu cuerpo, o en tu bioenergética, que son tus chakras, tus biofotones, tu aura, y ahorita cosas más que vamos a ver, ¿correcto? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Perfecto. Entonces quedamos que una enfermedad ocurre cuando la homeostasis se bloquea. ¿Y por qué se bloquea la homeostasis? Cuando hay una predeterminación, ya sea tu genética o tu psicogenealógica, cuando tu mente o tu ambiente así lo dispone, tus pensamientos o tus células, por toda la porquería que les echas, ahorita vamos a ver de qué tipo. ¿Y cómo se manifiesta esa enfermedad? En tu cuerpo, a través de tu biología o tu bioenergética. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Entonces, ¿cómo restauro mi homeostasis? Ya vi qué es lo que lo bloquea, ya vi por qué ando bien fregado. ¿Cómo restauro mi homeostasis? ¿Cómo sano mi ambiente celular? ¿Cómo le hago? Tenemos que, como es arriba, es abajo. Es un principio universal, ¿correcto? Si yo quiero sanar mi cuerpo, que es mi macrocosmos, tengo que sanar mis células, que son mi microcosmos. ¿Cómo le hago para sanar mis células? Pues nada más tengo que ver qué es lo que ocurre con mi cuerpo. Los mismos procesos que hace mi cuerpo son los mismos procesos que hacen las células. Por ejemplo, yo como, mi célula tiene un metabolismo, que es lo mismo, es la nutrición de la célula. Yo fermento lo que como y mi célula igual. Mi célula mantiene un equilibrio de acidez o de alcalinidad gracias a la fermentación de los alimentos que yo como. Yo voy a excretar, yo voy al baño a desechar, mi célula también hace popó. Yo respiro, mi célula también. Yo conduzco electricidad, mis células también. Yo me regenero, mis células también. ¿Cómo se regeneran las células? Multiplicándose. Y yo tengo un bioholograma, es decir, un cuerpo etérico, y mis células también. ¿Qué es esto del bioholograma? ¿Han ustedes oído de el dolor fantasma?
¿Saben qué es el dolor fantasma? Cuando a una persona le cortan un miembro y esa persona le sigue. Imagínate que a alguien le corten todo el brazo y esa persona diga, oye, es que me duele la mano. Cabrón, si no tienes mano, me duele. ¿Qué es lo que le duele? Lo que le duele realmente no es dolor, es un eco. Ese eco es la sensación que todavía tiene esa persona a nivel neurológico de su brazo, aunque físicamente no exista. ¿Qué significa? Que su mano etérica todavía está ahí. El holograma o el cuerpo de éter de su ser, ahí existe. Y así como mi cuerpo tiene un bioholograma, las células también. Le llamamos en la terapéutica la idea de la forma. ¿Por qué las células saben cómo comportarse? ¿Por qué las células saben qué órganos formar, qué tejidos formar? ¿Quién les manda la idea? Nadie se las manda. Las células simplemente se acomodan de acuerdo al cuerpo etérico y comienzan a rellenar. Entonces, empecemos desde el principio. ¿Cómo le hago para el metabolismo? ¿Cómo cuido la alimentación de mi célula? Para entender la alimentación de mi célula, primero tengo que entender qué es el metabolismo. El metabolismo es un proceso que hace dos cosas. Número uno, catabolismo. ¿Qué significa? Todo lo que como lo convierto en energía. Eso es el catabolismo. Y el anabolismo, ¿qué es eso? La energía que yo produzco la transformo en cuerpo. Entonces la comida la transformo en energía y esa energía la transformo en cuerpo. Y eso es el metabolismo. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Entonces, cuando un metabolismo de alguien es rápido, cuando a altas velocidades lo que come se transforma en energía y la energía se transforma en cuerpo, esa persona es delgada. Las personas delgadas tienen un metabolismo rápido. Las personas que tienen sobrepeso es un indicador de que su metabolismo es lento. Así que si tenemos problemas de sobrepeso, tenemos que buscar el metabolismo. No tenemos que andar haciendo tonterías como contar las calorías o dejar de comer para bajar de peso. Solo tenemos que acelerar el metabolismo. Por cierto, la conferencia de bajar de peso es los viernes en las mañanas. Aquí podemos ver dos cuerpos, un cuerpo con sobrepeso y un cuerpo normal. Esto amarillito son los depósitos lipoicos. ¿Qué es un depósito lipoico? Todo el azúcar que mi cuerpo no logró transformar en energía, toda esa azúcar se mete en unas células y esas células crecen muchísimo en tamaño. Y es esto amarillo que nosotros podemos ver. Esto es un metabolismo lento y esto es un metabolismo rápido, ¿correcto? Si analizamos la célula, vamos a ver que tiene tres componentes principales. Número uno, todo el esqueleto, es decir, todos los órganos internos. El esqueleto de la célula. Número dos, la piel o la membrana de la célula. Y número tres, el combustible o la energía de la célula. Entonces, tenemos que la estructura o esqueleto está compuesto de proteínas. La membrana o la piel de la célula está compuesto por grasas. Y el combustible o la energía de la célula son carbohidratos. Entonces, proteínas, grasas y carbohidratos son los componentes de la célula. Por lo tanto, eso es lo que tengo que comer. Y de hecho, esa es la clasificación de todos los alimentos. O son proteínas, o son grasas, o son carbohidratos. De acuerdo a las estructuras de la célula que reconstituyen o que regeneran. ¿Correcto? Tenemos, por ejemplo, las verduras también se quedaron. vamos para allá. Primero tenemos, estas de aquí son las proteínas. Por ejemplo, este es calmodulina, que es una proteína, y creo que este es colágeno. Aquí, por ejemplo, de las membranas, este es un triglicérido, ¿correcto? Y esta es la piel o la membrana de la célula. Todo esto es grasa, ¿correcto? Este es un triglicérido, es una forma de grasa. Y el combustible son los carbohidratos. Este es un carbohidrato. Creo que esta es una molécula de azúcar, creo. Y bueno, de los tres grupos de alimentos, proteínas, carbohidratos y grasas,
tenemos dos tipos: las proteínas, grasas y carbohidratos destructivos y las proteínas, grasas y carbohidratos constructivos. Si comemos los alimentos constructivos, nuestro cuerpo siempre va a estar sano. Si comemos los alimentos destructivos, nuestro cuerpo siempre va a estar enfermo. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es lo destructivo y lo constructivo de las proteínas? Las proteínas animales, carnes, lácteos, etc., son proteínas destructivas. Consumir proteína animal destruye las células. Ahorita vamos a ver por qué. Las proteínas vegetales, que son frutos secos como semillas, como nueces, avellanas, etc. Legumbres como los frijoles, los garbanzos, la soya, etcétera, etcétera, etcétera. Otros cereales como el amaranto, la avena. Esas son proteínas vegetales y son constructivas. Comemos de esto, las células se mueren. Comemos de esto, las células se multiplican. Vámonos con las grasas. Las grasas saturadas son las grasas destructivas. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Aquellas grasas que al calentarse cambian su estructura molecular. ¿Cuáles son todas esas? Todos los cebos y las mantecas animales son grasas saturadas, o sea, grasas destructivas. ¿Correcto? Toda la dieta mexicana prácticamente está aquí. Y tenemos las grasas insaturadas. ¿Cuáles son esas? Los aceites de cocina, algunos. ¿Cuáles son los mejores aceites para cocinar? El aceite de pepita de uva. ¿Por qué? Porque no se satura al cocinar. ¿Correcto? ¿Cuáles son los peores aceites para cocinar? El aceite de maíz y el aceite de canola. Son malos para cocinar. Coco. Es bueno, pero es caro. El de cacahuate es bueno, pero es caro. El de pepita de uva También es caro. pero es un poquito más barato. ¿Cuál es muy bueno también? El aceite de oliva, pero ese no para cocinar, porque en el calor se satura y se vuelve una grasa saturada. ¿Correcto? ¿Qué otros alimentos contienen grasas insaturadas? El agua. El aceite de oliva, hay uno que dice extra virgen y otro que dice virgen extra. ¿Qué es la diferencia? El mejor aceite de oliva es el extra virgen, primera extracción en frío. ¿Correcto? Ese es el que hay que comprar. Aceite de oliva extra virgen, primera extracción en frío. Por los procesos que tiene, es un aceite que no se vuelve ácido y que no está saturado ya. Pero Virgen, extra virgen o virgen extra, la verdad es que yo creo que es lo mismo. No sé por qué a uno le cambian la palabra después, pero el bueno es extra virgen con primera extracción en frío. Ese es el bueno. ¿en la etiqueta nunca dice eso? Sí, vete a Walmart, hay como cinco marcas. La Borges es buena. Borges se llama. Carbohidratos. Los que son simples son aquellos carbohidratos que solamente tienen uno o dos tipos de azúcares. Son los monosacáridos o disacáridos. ¿Cuáles son? Todos los dulces y todas las harinas refinadas. Todos estos carbohidratos son destructivos a nivel celular. ¿Y cuáles son los constructivos? Los carbohidratos complejos, que son frutas y verduras. Vamos con esos, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que comer de proteínas? Proteínas vegetales. ¿Qué tenemos que comer de grasas? Grasas insaturadas. ¿Y qué tenemos que comer de azúcares o carbohidratos? Carbohidratos complejos. Si comemos del otro, empezamos a morir, ¿correcto? Empecemos con los carbohidratos simples. ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué nos morimos de comer todo eso? Bueno, empecemos a ver. Primero que nada, ¿cómo digerimos el azúcar o cómo digerimos los carbohidratos? Cuando yo me como una dona, esa dona pasa a través del tubo digestivo. Cuando llega al estómago, el ácido clorhídrico se le echa al estómago. Toda esa sustancia pasa hasta el intestino delgado. Y en el intestino delgado, mi páncreas, que es un órgano que está aquí, echa insulina, que es una hormona. Insulina viene de ínsula, porque se producen unas islitas que se llaman islotes de Langerhans en el páncreas. Ahí las células beta producen la insulina. La insulina se echa al tubo digestivo
con todo el carbohidrato. ¿Para qué? La insulina es el portero de las células. La insulina llega, le dice a la célula, a ver, con permisito, le abre la boca a la célula y por esa boca el azúcar puede entrar, ¿correcto? Entonces la insulina es el portero del azúcar en la célula, ¿correcto? ¿Por qué las células funcionan? Necesitan dos cosas, azúcar y oxígeno, y la insulina les permite que las células coman. El problema cuando comemos carbohidratos simples, que son todas las harinas refinadas, pasteles, panquecitos, dulces, etc., el gran problema es que se dispara la insulina en la sangre. Como nuestro cuerpo tarda muy poquito en deshacer toda esa comida, el azúcar refinada, los panes, los dulces, los jarabes, los refrescos, etc., toda esa azúcar entra de golpe a la sangre. Entonces, el cerebro tiene que mandar mucha insulina para que toda esa azúcar entre a las células y no se quede en la sangre. Porque si esa azúcar se queda en la sangre se vuelve espesa y ya no transporta oxígeno. Y si ya no transporta oxígeno, ya no nos da energía. ¿Por qué creen que nos sentimos tan cansados y que nos da sueño después de comernos un pastel? Te comes un pastel o te comes el postrecito y luego lo que haces... ¿Por qué? Porque ya no está circulando el oxígeno por tu sangre, porque tu sangre ahora está espesa. Entonces, la insulina comienza a dispararse en picos para que todo el azúcar no se quede en la sangre. ¿Y qué pasa cuando yo tengo picos de insulina? Número 1, el metabolismo se vuelve lento y yo empiezo a engordar. Número 2, cuando hay insulina en exceso, niños se vuelven hiperactivos, o sea, más cabrones, y los adultos se ponen ansiosos. Hiperactividad y ansiedad rápidamente se tornan agresividad, ¿correcto? Es lo primero que genera la insulina en exceso. Por eso está muy mal que los niños sean adictos a los dulces. Y la mayoría de los niños son adictos a los dulces y a los pasteles y a las harinas refinadas y a los refrescos. ¿Qué estamos haciendo? Volviendo niños cancerosos. Eso estamos haciendo. Ahorita vamos a ver cómo. Después, la insulina en exceso hace que toda esa azúcar que andaba en mi sangre, yo la guarde como grasa. ¿Qué es la panza? ¿Qué es lo que se mueve como gelatina? ¿Qué es? Es azúcar que mi cuerpo no se gastó y la guardó como depósitos lipoicos. ¿Quién la guardó? La insulina, ¿correcto? Ahora, cuando la insulina está de más en la sangre, hay una competencia hormonal. ¿Qué significa eso? Que si una celulita o un órgano o un tejido está en medio de la sangre y la sangre está atestada de insulina, entonces no cabe ninguna otra hormona más en la célula. ¿Por qué? Porque la célula, digamos que solamente tiene unos ciertos asientos disponibles para las hormonas. Y si hay demasiada insulina, entonces ya no caben las demás hormonas. Por ejemplo, la hormona T3, que es la hormona que secreta la tiroides, que es la hormona del metabolismo. Y muchas veces las personas que se dicen que tienen hipotiroidismo, no es que tengan hipotiroidismo, su tiroides funciona muy bien. El problema es su tragadera. Y como tragan un montón de azúcar, la insulina se dispara y la hormona T3 ya no se queda en las células. Y empiezan a tener baja libido, ahora ya no se les antoja ni nadie, ni naranja blues, se les sube el colesterol, se deprimen, no pueden dormir, todo el tiempo están cansados, se les cae el pelo, tienen frío en las patas, se estringen y todo el tiempo están hinchados. ¿Por qué? Porque la hormona T3 no entra a la célula. ¿Por qué? Porque la insulina está de más. ¿Por qué? Por cómo tragamos. Después, yo me como una dona de chocolate con leche de chocolate, porque así nos encanta, ¿verdad? Toda esa azúcar que no se pudo guardar en las células, porque todas las células ya tuvieron todo el azúcar que necesitaban, toda esa azúcar se va a quedar ahí circulando. Normalmente se va a quedar guardada en el hígado, guardada en algunos tejidos o guardada en forma de grasa. Y esa azúcar se va a echar a perder. Y esa fermentación de ese azúcar se va a convertir en ácido láctico. ¿Qué es el ácido láctico? El ácido láctico es lo que te arde cuando ya corriste como 20 minutos y que ya tu cuerpo ya te empezó a doler. Y eso es el ácido láctico, ¿correcto?
Los ácidos reducen el oxígeno. Todo ácido reduce oxígeno de cualquier ecuación en una neutralización química matemática. Y cuando hay oxígeno, hay poquito oxígeno, el metabolismo está lento. Hay que ver al cuerpo, hay que ver a las células como si fueran fogatitas. ¿Qué pasa con una vela cuando le pones un vaso? Se apaga porque se acabó el oxígeno. Las células son iguales. Cuando se les acaba el oxígeno, la célula deja de dar energía, deja de prender. Y ahí estamos todos cansados. ¿Por qué? Porque no comemos nada más. Ahora, por si fuera poco, después de un ratito que se te disparó la insulina y se te disparó porque te comiste un montón de azúcar, como la insulina se disparó y toda el azúcar se metió de golpe a la célula, el cuerpo cree que ya no tienes comida en el tracto o que ya no tienes energía. ¿Qué es lo primero que pasa? Que te da sueño. ¿Por qué? Pues por la falta de oxígeno. Número 2, te pones irritable, también por la falta de oxígeno. Pero como la insulina se queda en la sangre, tu cerebro dice, no, pues necesito azúcar. ¿Para qué? Para que esa insulina sirva de algo. Entonces, te vuelve a dar hambre. Y a las 3 horas tienes hambre otra vez. Pero no de cualquier hambre. No se te antojan unas zanahorias. Se te antoja un panecito. Se te antoja una galletita. Y te manda la imagen tu cerebro, azúcar. ¿Ok? Ahora, si observamos la fórmula química del azúcar y la fórmula química de la cocaína, vamos a ver que lo único que cambia es un átomo de nitrógeno bien acomodado. ¿Qué significa eso? Que el azúcar refinada es igual de adictiva que la cocaína. ¿Correcto? De hecho, ambas tienen síndrome de abstinencia. Deja de comer carbohidratos simples 3 días. Vas a empezar a sudar frío, te va a doler el estómago, te va a dar acidez, te va a dar diarrea, dolor de cabeza, irritabilidad, te vas a encabronar. ¿Por qué? Porque eres adicto. Y eres como un cocainómano que le quitan la droga. Se pone así. Todos somos adictos al azúcar refinada. Entonces, te comes un panecito y te comes una azúcar refinada, ¿qué pasa? Primero un pico de insulina. ¿Qué ocurre? Tu metabolismo se alenta. Tu sangre se vuelve espesa porque el azúcar comienza a pegarse a la hemoglobina, que es la proteína que transporta oxígeno en la sangre. Se baja el oxígeno, con lo cual te pones bien cansado. Tu sangre